la bienvenida y agradecerle a la doctora Andrea Lapacet por darnos la oportunidad de poder aprender más acerca de lo que es la mediación escolar. El objeto de la misma es dar a conocer la mediación escolar como la resolución de manera pacífica de los conflictos, dando este primer paso a la formación que los docentes necesitan en esta temática, que es parte de la convivencia en el aula y es relevante aprender a gestionar estas situaciones para que no se desencadene en la violencia. También tenemos presente a la licenciada Janina, a quien le voy a ceder la palabra para que, bueno, ella también pueda presentar al ministerio. Bueno, buenos días, buenas tardes en realidad a todos, a todas. Quisiera sobre todo agradecerles porque sabemos que bueno, son las 6 de la tarde y quizás, bueno, todos los docentes y los docentes están fuera de horario o han trabajado todas las jornadas durante toda la mañana, así que, bueno, agradecerles que puedan participar hoy. Para nosotros como ministerio es muy importante que podamos empezar a hablar de la mediación escolar. Desde el año pasado venimos trabajando sobre todo en lo que es abordaje de las violencias y en protocolos y en capacitación y en todo lo que es prevención. Y la verdad que este año quisimos focalizarnos un poquito más en este tipo de estrategias, como es la mediación escolar y las herramientas que hacen a la conflictividad diaria, ¿no? A la conflictiva diaria del aula, sea con estudiantes, sea con docentes. Seguramente Andrea nos va a explicar un poco mejor de qué se trata esto, pero la idea es empezar a hablar. Es un primer paso, es una iniciativa que comienza hoy en lo que es la formación en mediación escolar y que ustedes puedan conocer un poquito de esta estrategia para resolver conflictos, vuelvo a decir, de la vida diaria en el aula. Para otras cuestiones tenemos protocolos, como son los casos de violencia, que ya todos conocemos y que activamos cada vez que es necesario, así que bueno, creo que es una excelente oportunidad para empezar a conocer otras estrategias y técnicas, y bueno, para ello hemos convocado a la especialista aquí, que es Andrea, y que gustosamente vamos a escuchar esta tarde. Así que Andrea, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Ángela, también por la invitación. Bueno, para mí es un placer enorme estar, digamos, otra vez trabajando en San Luis, en esto que vos planteaste recién como una temática muy interesante, que tiene que ver con la prevención, la gestión y la transformación de los conflictos. A mí me gusta hablar un poco más amplio, ¿no? Donde la mediación es una herramienta súper importante para poder resolver los conflictos áulicos, y vamos a ver con qué características. Pero también es muy importante trabajar en todo lo que tiene que ver con la prevención de los conflictos en el aula, porque los conflictos sabemos que son inherentes al ser humano y siempre van a estar presentes. El tema es cómo trabajar esa prevención en el aula, y cuando ya el conflicto está instalado, buscamos la herramienta de la mediación, que es muy útil, sumamente útil, para poder resolver los conflictos. Antes que nada, presentarme. Bueno, mi nombre es Andrea Lapacet, como sabrán, y figura, digamos, en el rótulo, en la etiqueta que figura en la foto, en la imagen. Ya llevo 20 años, 21 años trabajando en las escuelas, en esta metodología de los conflictos escolares y todo lo que tiene que ver con la prevención, gestión y transformación. He estado en San Luis en alguna oportunidad, en Potrero de Funes, hicimos una capacitación a todos los docentes allá por el año 2006 de la provincia. Muy linda capacitación, la recuerdo con mucho afecto, la verdad que los docentes muy cálidos. Y mi profesión de base es abogada, mediadora. Soy mediadora digamos, en lo que tiene que ver con la prejudicialidad. Soy de Buenos Aires. Pero desde hace, como le dije, muchos años me dedico a formar en las escuelas a docentes, directivos, supervisores, equipos de orientación escolar en todo lo que tiene que ver con esta temática. Así que les doy la bienvenida también a todos ustedes, gracias a los que están, como bien dijiste vos, comprometidos con esto y más allá del horario
de su jornada laboral, acá presentes en esta charla que vamos a compartir. Voy a compartir imagen. Si me permite. Creo que no, ahí está, PowerPoint. Ustedes me dirán si se ve. ¿Se llegó a compartir, Ángela? Se No, está no, compartiendo, Andrea. Se está compartiendo. Sí, todavía no se ve. Bien. Sí, está un poquito lenta el tema de no de... Ahí está. Bueno, muy bien. Igual yo lo veo medio lento el tema, ¿no? Bueno, como yo les decía, estoy convencida que en las escuelas hay que trabajar varias aristas. Es decir, hay que comenzar por lo que es la prevención de los conflictos, tratar de prevenirlos antes que sucedan. Y justamente una definición que proviene del latín, deriva del praeventio, praeventionis, nombre que se forma a partir del verbo praevenio, y significa tomar la delantera, adelantarse, llegar antes, ¿no? La palabra prevención. Entonces, lo importante de esto es la acción y el efecto de llegar antes, adelantarse a algo antes que suceda. Y en ese sentido, esperen que no me deja correr. La gestión justamente es aplicar toda esta prevención en los ámbitos educativos. Los ámbitos educativos, todos ya lo sabemos, son los ámbitos más apropiados para el proceso de enseñanza. Entre los ámbitos educativos que conocemos están el ámbito propiamente familiar, el ámbito escolar y la sociedad global en su conjunto. ¿Sí? En Argentina, los ámbitos educativos que tenemos son la educación inicial, que son niñas de los 45 días hasta los 5 años, la escuela primaria, que es de los 6 años hasta los 12, la secundaria de los 13 a los 18 años y superior, que sería la etapa terciaria y universitaria. Pero también hay otros ámbitos formativos, que es muy importante e interesante de ver esta perspectiva como algo sistémico, ¿no? Entonces, podemos trabajar estas herramientas en clubes de barrio, en organizaciones sociales, también congregaciones religiosas, instituciones de educación para adultos, instituciones de enseñanza fuera de la actividad formal, artes, oficios, ¿sí? Los actores que intervienen en los ámbitos educativos escolares, entonces ustedes saben muy bien que son los alumnos, tenemos docentes, tenemos directivos, personal no docente y padres. Entonces, de acuerdo a los ciclos en que estamos, vamos a ver que hay herramientas para trabajar la prevención y la gestión de los conflictos en estos ámbitos escolares educativos que nombramos. En ese sentido, lo que llamamos educación para la paz, que es una capacitación que se da en el nivel inicial, de salita a sala de 5 años, donde los chicos trabajan herramientas que tienen que ver con la mesita de la paz, por ejemplo, cómo hablar de sus emociones sin decir lo que le hizo el compañerito o el amigo, sino directamente poder hablar desde muy pequeños en esto de un lenguaje asertivo, de cómo se están sintiendo, a través de, por ejemplo, títeres, ¿no? O un termómetro, qué tan enojado estoy yo, qué temperatura tengo. Es decir, ya los chicos de muy pequeñitos en estos programas pueden comenzar a trabajar lo que se llama en general educación para la paz, para que empiecen a reconocer emociones, a poder expresarlas adecuadamente, a saber que hay un lugarcito dentro del aula para poder hablar con un otro, con otros compañeros, y poder expresar ese tema que los está afligiendo o que le está, digamos, en ese momento trayendo un conflicto con un otro u otros. Después, el programa de mediación escolar, propiamente dicho, que ahora vamos a hablar,
se trabaja a nivel primario, secundario y también a nivel superior. De hecho, he trabajado en muchas universidades formando centros de alumnos, donde se forma mediación entre pares, centros de mediación escolar en universidades e institutos terciarios. Tenemos la negociación, que es otro método, que ahora vamos a hablar, que se trabaja más en el nivel secundario y superior. También trabajamos las prácticas restaurativas, que después les voy a explicar qué es esto, a nivel primario, secundario y superior, y los círculos de diálogo, que es algo bastante innovativo en las escuelas, que se trabaja a nivel primario, secundario y superior. Estas son las herramientas que provienen del ámbito de los métodos de tratamiento, de resolución de conflictos en los ámbitos escolares y también entre adultos en otros ámbitos, pero en la escuela se trabajan todas estas metodologías. Ahora, ¿en qué varía que apliquemos una u otra? Bueno, estas estrategias de intervención van a depender de los actores que se encuentren involucrados en los conflictos, del tipo de conflicto que se quiera abordar, o de contar con el recurso humano capacitado para desplegar la estrategia de prevención o de gestión. Esto es muy importante porque cuando trabajamos, por ejemplo, entre pares, que ahora les voy a explicar qué es esto de la mediación entre pares, ya algunos seguramente han trabajado en las escuelas, de hecho está acá presente el área de mediación, se trabaja entre una o dos partes, no muchas partes, donde van a ver que hay una figura del mediador, que les voy a explicar un poquito más, que trabaja con estos chicos que están en conflicto, o sea, propios pares que trabajan como mediadores entre los mismos, ¿no? Entre los mismos jóvenes. Pero, por ejemplo, hay situaciones donde el conflicto abarca a muchos más actores. Inclusive el daño que se genera abarca a todo un sistema, que puede ser el escolar, también podría abarcar inclusive extenderse a padres, a otros miembros de la comunidad, y entonces se elige, por ejemplo, los círculos de diálogo, o las prácticas restaurativas con círculos. Por eso dice acá en esta filmina, que depende de qué tipo de actores, el conflicto que uno elija una herramienta u otra, o si tenemos el recurso humano. ¿Por qué decimos contar con el recurso humano? Bueno, porque no es lo mismo llevar adelante una mediación escolar, no es lo mismo tener la habilidad y las destrezas para llevar adelante una facilitación de un conflicto, y mucho menos hacer lo que se llaman las prácticas de círculo, que todavía generan un poquito más de conocimiento y destrezas a la hora de trabajar en la resolución de los conflictos. Bueno, acá la resolución, perdón, se me pasó la resolución 53/25, adoptada por las Naciones Unidas, donde reconoce el papel de la educación en la construcción de una cultura de paz y no violencia, en particular enseñando a la infancia las prácticas de la paz y la no violencia, promover los propósitos y principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, que esta resolución de Naciones Unidas está justamente fomentando este trabajo de la construcción de esta cultura de paz y no violencia desde los ciclos inferiores, ¿no? Los más chiquititos. Como consecuencia de esta resolución se aprobó el programa de acción sobre una cultura de paz, que establece que sus acciones irán dirigidas a asegurar que los niños de edad temprana se beneficien de la educación en valores, actitudes, modos de comportamiento y estilos de vida, que los capacite para resolver cualquier disputa pacíficamente, espíritu de respeto por la dignidad humana, la tolerancia y la discriminación. O sea que esta resolución de la UNESCO justamente contempla estos métodos y esta forma pacífica de resolución de conflictos, promoviendo la cultura de paz. Ahora voy a detallar específicamente en cada ciclo, y lo que se puede hacer. Cuando trabajamos en educación para la paz, como le dije recién, se implementa a nivel inicial y tiene por finalidad enseñar a los niños, niñas a percibir el conflicto como algo natural en la vida en la comunidad. Promueve educación emocional, vieron que yo recién le decía, la mesita de la paz, el poder de propias emociones, reconocerlas, expresarlas sin agredir a los otros, y también espacios de expresión entre las emociones de los conflictos, los malos entendidos, ayudados por sus docentes, porque acá los chicos son muy chiquitos, entonces el docente tiene que estar en ese momento, que tienen que hablar en la mesita de la paz o en otro lugar que elijan, justamente para llevarlos a que ellos puedan expresar las emociones. El niño por sí solo no va a decir me siento triste, me siento enojado, sino que el docente va a tener que trabajar de alguna manera interviniendo y ayudándolo a través de la pregunta abierta a que pueda expresar estas emociones.
Y cuando por ahí se le empieza a decir al niño, bueno, me siento triste porque él me enoja, ya el docente empieza a decir, ¿cómo es lo enojado que vos te sentís con esto? Es decir, pasa de responsabilizar a un tercero de lo que siente y necesita, sino que hable por sí mismo, desde muy pequeño, de lo que está sintiendo y necesitando en un lenguaje que se llama primera persona, o llamado lenguaje yo. Esto es fundamental porque entendemos que para trabajar con los métodos de resolución, primero hay que empezar por los más pequeños, que ya de muy, muy chiquitos comiencen a trabajar de esta manera, comiencen a darse cuenta que es importante no quedarse con el enojo, porque la emoción cuando no se expresa, se actúa de alguna manera, un portazo, un enojo, un no saludo, y en algunos casos, y no hablo de los más pequeños, hemos llegado a situaciones extremas de violencia, ¿no? Por eso es importante empezar a tratar las emociones y a gestionarlas en esta primera etapa de la vida de los niños. Una vez que se trabaja, digamos, en los ciclos más chiquititos, por eso decimos que hay que hacer un enfoque, digamos, general. No basta con trabajar solamente en algún grado esto, en forma aislada. Lo ideal es trabajarlo como un proyecto institucional, de manera tal que se implemente la educación para la paz en los ciclos iniciales y así con cada ciclo que veis desarrollando. Bueno, ley de mediación escolar de prevención de la violencia, fíjense que hay muchas provincias que la tienen, incluyendo a la provincia de San Luis, la ley 0826 del año 2012. De cualquier manera, esto es a modo de ilustrativo, porque más allá de si hay ley o no, lo importante es trabajar la temática. Es decir, yo soy de las que piensan que para este tipo de conflictos en las escuelas no hace falta una ley que, digamos, que de alguna manera lo regule, sino que justamente dentro de lo que es el proyecto institucional o dentro de lo que es el ámbito educativo a nivel implementación escolar, si no hubiera una ley, como hay muchas provincias que no la tienen, igual perfectamente se puede trabajar todas estas temáticas en las escuelas. Esperen que pasé una antes, a ver. Bueno, con respecto a la mediación escolar, el programa se puede implementar desde el nivel primario hasta el superior. Promueve la formación de alumnos mediadores que asisten a sus pares en los conflictos que se presentan solo entre ellos. Lo aconsejable, hay muchas formas de implementar la mediación escolar. Considero que lo más importante, por una cuestión de experiencia estos años, es que los técnicos, o sea, los capacitadores, vayan a las escuelas a formar primero a los docentes, supervisores, equipos de orientación escolar. Porque bueno, esto ya no es tan novedoso, pero yo les puedo asegurar que cuando comencé allá por el año 2000, ir a una escuela y venir a proponer estas metodologías resultaba totalmente como que descolocaba, porque en general, como ustedes saben que la escuela tiene mucho contenido más vertical, digamos, hay que cumplir normas, por supuesto que desde ya, normas para cumplirlas, pero esto de cómo ahora los chicos van a venir a resolver los conflictos y cuál es el rol del adulto y qué papel juega el docente, había muchas conflictivas al comienzo. Hoy por hoy ya pasaron muchos años y entiendo que en general, a nivel federal, se conoce la metodología de la mediación, pero lo más importante es entender que la norma, el sistema disciplinar, siempre va a existir, y está bueno que exista, porque es la que regula la conducta de los seres humanos. Sin normas, cada uno haría lo que le parece. Sin embargo, está comprobado que no solo, digamos, en el sistema educativo tiene que haber normas, sino que tiene que haber justamente implementación de estos programas de mediación de pares u otras metodologías, porque lo que hace es justamente la mediación es que con la ayuda de un tercero neutral e imparcial, que es el mediador, las partes son las verdaderas protagonistas de la resolución de ese conflicto que los trae a la mesa de mediación. Por eso es importante formar a los docentes, directivos y supervisores en esta temática primero, para que justamente puedan trabajar ellos en la formación de los alumnos mediadores, porque son los que están más en la escuela. Los chicos van pasando de ciclo y se van yendo que están en la escuela. Por otro lado, me parece a mí que si uno formara directamente como un equipo en las escuelas a los niños, a los jóvenes, lograr que haya coherencia en el sistema. Es decir, que todos sabemos como en el mismo idioma.
¿no? Y entonces, si yo le enseño a un chico cómo es esto de mediar, cómo es esto del protagonismo de las partes, cómo es trabajar las técnicas, y los docentes no las conocen, y hablan en otro tipo de lenguaje, o no, digamos, conocen la metodología, después va a haber como un choque, ¿no? Un discurso por el lado de los adultos, y los chicos van a trabajar de otra manera. Entonces, es importante que primero se formen los docentes, directivos, supervisores, equipos de orientación escolar, todos los que puedan dentro de la comunidad educativa, dentro del establecimiento, para que justamente sean los docentes los que formen a estos chicos. Chicos comprendidos para ser mediador entre 9 a 10 años, porque tienen la maduración, digamos, suficiente para poder hacer ese rol, y en general se trabaja en lo que es secundaria hasta los 15 años más o menos. ¿Y por qué 15 años? No es que el chico de quinto año no pueda hacerlo. Lo que pasa es que se va de la escuela. Entonces se trata de llegar a formar en esas edades para que queden los equipos de capacitación en las escuelas, digamos, por más tiempo. ¿Cómo es la figura del mediador? Es un joven que se forma en estas herramientas, destrezas, habilidades, sabiendo y comprometiéndose a que va a tener que recuperar el contenido de la tarea que a lo mejor se pierde por hacer una mediación, y ahora vamos a ver en qué momentos y qué espacios, pero sabe que tiene que asumir ese compromiso de recuperar contenido de la materia que a lo mejor tenga que salir para resolver un conflicto entre pares. Hay escuelas en el país que tienen un lugar físico especial para hacer las mediaciones, pero muchas veces las escuelas no tienen ese lugar físico. Entonces puede ser que se haga en la biblioteca, en algún lugar de la escuela, que no sea precisamente un centro de mediación escolar, pero es importante que sea un lugar como neutral. Es decir, que no sea la dirección, por ejemplo, porque cuando el ámbito de la dirección, para el niño, ¿qué implica? Una autoridad máxima que, digamos, va a ejercer, digamos, de alguna forma esa autoridad sobre el niño. Entonces, ese lugar físico uno lo reconoce como el lugar del director, sino que tiene que ser un lugar más neutral dentro de la escuela, que cada uno sabe cuál sería el espacio que puede tener para llevar adelante este tema. Y otra cosa novedosa en la mediación escolar, que está recomendado que sea comediadores, no que sea un niño solo el que lleva adelante la mediación, o un joven, sino que haya una pareja de mediación. De eso se trata la figura de la comediación. Dos mediadores que están llevando adelante el proceso de mediación. Cuando somos adultos, por ahí ya se trabaja con un solo mediador, inclusive en la escuela secundaria muchas veces también, pero lo recomendable es esto. Ser comediador no significa que está atrás del mediador, son los dos por igual, dos mediadores que se van complementando en esta tarea tan linda y tan noble de ser ese tercero neutral e imparcial que va a ayudar a los otros jóvenes, porque es mediación entre pares, a llevar adelante la resolución de ese conflicto. También es importante, bueno, la formación de estos docentes y directivos, porque de ese equipo que se forma en la escuela, generalmente se eligen 2 o 3 docentes que son los que van a ser responsables de ese centro de mediación escolar. En el sentido de ir viendo un poco cómo se va a llevar adelante la mediación, qué tipo digamos, de documental vamos a tener. Documental en el sentido de llevar, por ejemplo, un libro donde se anoten las conflictivas, no el conflicto en sí, porque el conflicto es confidencial. Una de las características de la mediación es la confidencialidad. Entonces, los chicos cuando se forman en mediación saben que todo lo que hablen los chicos va a ser confidencial, a no ser que se cometa, por ejemplo, algún delito, o sea, que un chico vaya con un arma, o amenace con que no sé, va a matar a otro, o sea, cuando se enteran de algún hecho que es grave, en ese caso, o drogas, por ejemplo, en ese caso, el niño o el joven sabe que tiene que avisarle al adulto inmediatamente y no puede llevar adelante la medida. Salvo en esos casos del resto de las cuestiones entre padres, ¿sí? También se puede formar un equipo externo al colegio que lo forme, ¿sí? Pero lo importante es cuando queda el recurso instalado en las escuelas con los docentes que han tomado estos cursos y pueden replicar la experiencia año a año en la formación de los alumnos mediadores. Está comprobado que cuando se implementan estos programas de mediación escolar, baja muchísimo, pero muchísimo el nivel de conflictividad. Por varias razones.
Primero, porque los jóvenes y los niños son los primeros que detectan el conflicto, son los primeros que se enteran. Antes que les llegue al centro del conflicto, los chicos están digamos, en los pasillos, en las aulas, y siempre se enteran de los compañeros que están en conflictivas o lo que está pasando. Y segundo, es importante porque estos jóvenes generalmente ofrecen, eso depende de la escuela, ¿no? Pero en general ofrecen la mediación a sus propios compañeros. Cada escuela determina en qué horario se va a hacer, si se va a hacer, digamos, en tales días o tales horarios. Este proceso de mediación va a tener un equipo de mediadores la escuela formado. Y lo que es importante saber también es que un chico, por ejemplo, de quinto grado, un mediador de quinto grado, no tratamos de que no medie un conflicto de chicos de séptimo, ¿sí? Sino que en general, más o menos que sea equivalente la edad del mediador con la conflictiva de los pares. ¿Se entiende? Esto para que haya también una cuestión, digamos, madurativa similar. Ahora, en secundario, hemos notado en estos años que a los jóvenes les gusta más hacer negociación. Y ustedes me dirán, ¿qué diferencia hay entre negociación y mediación? Y hay una diferencia. Porque la negociación, el que, digamos, lleva adelante la negociación, el negociador, está involucrado en el conflicto. Es una persona que tiene intereses involucrados en el conflicto. El mediador no. El mediador es un tercero neutral e imparcial que ayuda a las partes en conflicto a que por sí mismas resuelvan el tema que los trae. ¿Sí? Entonces, a los chicos de secundaria, en general, nos dimos cuenta a lo largo de estos años que por ahí les gustaba más negociar. Pero también lleva toda una formación ser negociador. Un negociador de tipo colaborativo, siguiendo los lineamientos de una escuela que se llama Harvard. O sea, la escuela de Harvard es la primera escuela con la que nos hemos formado los mediadores, en este método de ganar-ganar, de que todas las partes puedan ganar. Aún los propios interesados que están inmersos en ese conflicto saben que tienen que utilizar estrategias de la negociación colaborativa, donde todas las partes puedan ganar. Y también se promueve en el nivel secundario el entrenamiento de alumnos, docentes, personal directivo, no docente en herramientas de comunicación y técnicas de negociación colaborativa. Esto para que todos, como les decía, e insisto mucho en eso, hablemos el mismo idioma. Porque la verdad que si tenemos algún trabajo en algunos docentes sobre esto de trabajar por la paz, de trabajar en un lenguaje asertivo, empático, de técnicas y después, no sé, viene un personal auxiliar y no sé, le grita al chico, eso como que no hay coherencia en el sistema. Entonces, lo ideal es que todos, la cantidad mayor posible de personal que está en las escuelas, se pueda formar en estas herramientas. Más allá de que después el rol, en cuanto a cómo se determinan los negociadores o cómo se trabaja en el centro de mediación escolar, lo lleven 2 o 3 o 4 personas formadas, ¿sí? Ahora, hace unos años se comenzaron a trabajar en las escuelas con los círculos de diálogo. ¿Qué son estos círculos de diálogo? Primero, que se pueden implementar desde el nivel primario hasta el superior. O sea, acá no hay, digamos, un ciclo en especial donde se pueda aplicar. Y promueve la formación de alumnos y docentes como facilitadores de estas prácticas. ¿Cuándo se utilizan los círculos de diálogo? Básicamente hay muchas personas que están de alguna manera afectadas en la resolución de ese conflicto o en el conflicto en sí, que afecta, por ejemplo, a un grupo de alumnos o a un grupo de docentes. También cabe la posibilidad de ampliar el círculo si hay otros actores que se puedan ver involucrados, por ejemplo, padres, personal no docente. Pero esta práctica requiere de mucho entrenamiento en manejo grupal. Por eso estos cursos se dan por separado. Y lo ideal sería primero trabajar en mediación escolar, educación para la paz, y también cuando ya están un poquito más, con mayor conocimiento de las herramientas de la mediación, formar equipos que trabajen como facilitadores en estos círculos de diálogo. Estos círculos de diálogo implica el manejo de las prácticas restaurativas. ¿Y qué es una práctica restaurativa? Es justamente toda una mirada diferente en lo que tiene que ver con la resolución del conflicto, donde no se aplica lo que sería retributivo o punitivo, es decir, solamente la sanción,
sino que lo que importa es que la persona que cometió un hecho dañoso, un niño, un joven o quien fuera, pueda de alguna manera restaurar ese daño que generó a una comunidad determinada, justamente con la aplicación de estas prácticas que llevan bastante tiempo para llevarlas adelante. No es que nos juntamos en un círculo y hablamos todos y resolvemos en el momento, sino que hay etapas de preparación donde los docentes tienen que trabajar con las partes, digamos, que están inmersas en ese conflicto, en sesiones privadas primero y particulares, y ver después cuando ya está todo, digamos, trabajado en la primera parte que tiene que ver con la concientización del conflicto, ver qué actores están involucrados, cómo vamos a formar el círculo, etcétera, etcétera, recién ahí hacer la práctica, llevar adelante la práctica del círculo de diálogo restaurativo. Entonces, también implica para la comunidad educativa pasar de un eje al otro, es decir, no solamente la sanción, lo punitivo, sino que esta persona o este grupo de personas que generaron un daño puedan de alguna manera reparar ese daño, restaurarlo, ¿eh? No solamente para bien propio, sino para la comunidad que tuvo esa afectación del problema. Bueno, hasta acá llegué en cuanto a, digamos, los power. Me gustaría poder recibir un poco de intercambio para que no hable yo sola y que me hagan preguntas, a ver, no sé, si tienen dudas hasta donde expliqué, qué quisieran más saber. Andrea, yo te hago una Sí, pregunta que quizás a veces suele ser lo que recibimos en estos programas. ¿Cuáles sí. son aquellos conflictos que nosotros podríamos dar algún ejemplo donde podríamos aplicar esta técnica? Porque muchas veces sucede que terminamos activando protocolos cuando en realidad podríamos aplicar otra estrategia. Entonces, ¿podríamos dar un simple ejemplo como para Sí, sí, distinguir una sí, cosa de sí. otra? A ver, cuando nosotros trabajamos en los programas de mediación escolar, no es que vamos a trabajar con los docentes, directivos y supervisores en lo que es la mediación en sí. Previamente se trabajan unas 30 horas, 40 horas, en todo lo que tiene que ver con las herramientas de comunicación, en todo lo que tiene que ver con herramientas propias de la mediación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos conflictos que prevenir o si están instalados se pueden gestionar eficazmente con el uso de estas herramientas, sin llegar a que escale el conflicto, llegue a una situación que ya no se pueda, digamos, volver para atrás. Los conflictos escolares, todos se pueden trabajar en la prevención, absolutamente todos, salvo los temas de violencia, que ya dijimos, y lo dijo cuando comenzó la presentación, no se median. Los conflictos de violencia no se median, pero en general todos los conflictos se pueden trabajar con las técnicas de comunicación y algunas técnicas de mediación. Y esto es importante porque es un cambio realmente paradigmático, como cuando los docentes toman estos cursos de comunicación empiezan a relacionarse con los alumnos de otra manera, en la forma en que expresan. Y por otro lado, notamos que muchas veces, qué sé yo, a veces he hablado con docentes donde me dicen, toda la vida medié, yo toda la vida soy mediadora natural, soy... Y no está mediando en realidad. Puede ser una buena, digamos, facilitadora de la comunicación, puede ser una buena oyente, puede ser una persona que tiene habilidades de escucha, pero mediar implica un proceso que no es cualquier proceso, tiene sus características. ¿Y qué tipo, bueno, preguntaba qué tipo de conflictos? Y la verdad es que todos los conflictos que se suscitan en la escuela entre pares, tema de objetos, tema de, por ejemplo, me sacó tal cosa, me sacó un objeto, que no llegamos al hurto, por ahí o me rompió un cuaderno, o me miró mal. Mira esas cosas que dicen los chicos, o el espacio de la canchita de fútbol, los horarios para ir a jugar, o no sé, temas de competencia entre ellos. Es decir, hay muchas situaciones de conflicto que para los grandes decimos, pero ¿es necesario llegar a una mediación? Y sí, muchas veces sí, porque el conflicto si no escala. Y entonces es bueno que el mediador haga hablar a cada parte que está con ese problema, que pueda expresarse adecuadamente y con la técnica, que son varias las técnicas que tenemos los mediadores, poder ayudarlos a que por sí mismos encuentren esa solución. Ustedes piensen que cada persona, cada personita, en este caso jóvenes y niños, pero los grandes, tenemos lo que llamamos un mapa acerca de las cosas. ¿Qué es el mapa? La percepción, cómo cada uno percibe el conflicto.
Y el ámbito de la mediación es el lugar mejor, más adecuado para poder expresar esa forma de percibir y que el mediador, que es ese tercero que está ayudando a las partes, pueda acercar las percepciones que están por ahí bastante separadas para que puedan tener justamente digamos, una ayuda con la técnica y puedan cada uno ver qué le pasa al otro, qué está pensando el otro, cómo está percibiendo el otro, qué emociones tiene, y así con cada parte. Y con la técnica empezar a acercar las percepciones para que puedan llegar a un entendimiento. Pero esto no es magia, por eso digo, requiere de una capacitación muy fuerte que tienen que tomar todos los docentes que estén interesados en la temática. Y un gran compromiso, que sé que lo tienen, porque los docentes, no me cabe duda, que son súper comprometidos con esto. ¿Sí? Aparte, creo que la mediación escolar es genial porque otra cosa que yo noté, yo también doy cursos a veces a abogados o otros profesionales, el docente por sí mismo tiene primero la pedagogía, obviamente, increíble para poder hacer las planificaciones, los contenidos de los programas. Nosotros trabajamos en las escuelas formando a los docentes y directivos, pero después hay que implementar el proyecto. Y para hacer el proyecto lo tienen que armar, digamos, cada docente ese proyecto, nosotros lo corregimos, se lo devolvemos y después implementar. Por eso la mediación escolar no es que es de un día para el otro, ni es un cursito de mediación y ya salgo a formar chicos. Implica 2 años de trabajo. Un primer año, que más o menos lleva a formar unas 45 o 60 horas a todos los docentes directivos y supervisores en lo que es educación para la paz, mediación escolar y negociación. Recién en el segundo año, cuando ya trabajaron todos estos contenidos, lo internalizaron e hicieron las prácticas los docentes de cómo sería hacer cada metodología, recién ahí al otro año es cuando están en condiciones realmente de implementar estos proyectos áulicos, porque son proyectos transversales. Estos contenidos de educación para la paz y lo que es mediación se trabajan en diferentes materias. Por ejemplo, lengua es una materia, ¿no?, para trabajar todo lo que es comunicación, pero en lo que es la actividad física se pueden trabajar los juegos competitivos versus los colaborativos. Es decir, como es transversal, la idea es que este proyecto institucional se pueda ir llevando en diferentes materias y planificando esos contenidos en las diferentes materias. Por eso es un trabajo muy lindo, pero que lleva tiempo. Y yo no estoy de acuerdo cuando a veces noto que en algunos lugares dicen, bueno, vamos a un curso de 10 horas, mediación escolar, ya podemos hacer la mediación en las escuelas. Eso no es mediación, digamos, va a faltar realmente contenidos y realmente internalización, porque realmente es un cambio de paradigma. El ser mediador o el trabajar con estas metodologías implica un cambio realmente de paradigma, de pensar que yo puedo con un otro, de pensar de que yo puedo, digamos, cambiar mi forma de comunicar, porque muchas veces damos por supuesto que somos tan claros y que todo el mundo nos entiende cómo estamos comunicando, y cuando tomamos los cursos nos damos cuenta de que por ahí hay algunas cosas que, digamos, todos la hemos pasado. A mí me pasó cuando tomé estos cursos hace años que decía, uy, si esto lo hubiera hecho de esta manera o lo hubiera hecho de esta manera, no hubiera llegado a este conflicto. Eh, Después, esta cosa que también noto que muchos docentes me dicen, no, porque yo tenía un conflicto y entonces como supervisora hice una mediación. Entonces le dije al maestro, usted tiene que hacer esto, 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 por esto, esto y esto. Porque yo soy la supervisora y digo tal cosa y tal otra. ¿Está mal? No, no está mal, porque es la supervisora y dice eso. Pero nosotros en el curso le enseñamos por ahí a cómo hacer un abordaje colaborativo en la comunicación de manera tal que no impacte tanto al otro. ¿Se entiende? Es decir, hay muchas cuestiones que hacen que cuando los docentes toman estos cursos, realmente empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que podemos mejorar y hay cosas que podemos prevenir en la forma que nos comunicamos. Por ejemplo, para no generar intencionalidad en el otro y el impacto. Otra cosa que, y una vez hice la experiencia con un grupo de docentes, es que me decían, por ejemplo, bueno, pero yo soy clara y no entienden los chicos, no sé cómo no entienden lo que yo quiero. Y le digo, a ver, ¿qué es lo que no entienden? ¿Qué le decís vos? Que quiero la clase en orden, y no me entienden. Ajá. Pero vos le explicaste lo que es para vos el orden, y el orden es el orden. Bueno, pero cada uno tiene un orden, o de una manera el orden. Entonces, vamos a ver con todos los chicos del aula. A ver, Juancito, ¿qué es para el orden? Cuando la señora dice, quiero la clase en orden, quiere que los papelitos no estén tirados en el suelo. Ah, perfecto.
María, ¿qué es el orden? ¿Qué quiere decir la maestra? La maestra dice que te he ordenado que los cuadernos, por ejemplo, no tengan las puntitas dobladas. Ajá. Y para vos, Marcelo, ¿qué entendiste que la maestra cuando dijo quiero orden, que el pizarrón esté limpito? O sea, cada chico dijo un montón de situaciones diferentes de lo que era el orden para la maestra. Y ahí la maestra comprendió, por ejemplo, que si bien ella estaba transmitiendo lo que quería, no era clara, no era específico en el lenguaje, no había especificidad. Entonces, estaba produciendo lo que llamamos en comunicación omisiones, que hay que corregir. ¿Cómo se corrigen? Bueno, por ejemplo, cuando yo quiero la clase en orden, significa que esto y lo otro. Entonces, no caben dudas al chico de lo que está queriendo la maestra. Y esto mismo me pasaba como mamá. Yo llegaba cansada de mi casa y decía, pero chicas, le pedí la casa que estuviera toda bien y usted llego, está todo mal. Ay, mamá, me decía una, yo hice la cama. Ay, mamá, yo lavé un plato. No, pero yo quería tal cosa y tal otra. Y me decían, bueno, pero vos no lo dijiste. Y tenían razón, yo no lo había dicho. Entonces, miren cuántas cosas, cuando trabajamos las casi 45 horas en herramientas de comunicación, podemos ver y darnos cuenta de que hay que mejorar para justamente prevenir. Porque si damos por sentado, o por supuesto, que yo soy clara en lo que comunico y el otro no lo hace, me voy a enojar mucho. Y decir, ¿cómo? No me tiene en consideración, no me respeta, no me valora, ¿no? Y empezamos a escalar en esto de los presupuestos. Entonces, es muy lindo, los cursos son muy lindos, digamos, trabajarlos de esta manera porque nos damos cuenta de un montón de cosas. Aprendemos, por ejemplo, a legitimar, que es una herramienta muy importante. Estamos acostumbrados en general a que nos reten, que nos digan lo que está mal, pero pocas veces hay personas en el liderazgo de conducción que nos dicen lo que está bien. Qué bueno, Juan, que puedes hacer las cuentas de división por 2 cifras, aunque no te salgan, no sé, con decimales. En general, el ser humano tiende a destacar lo negativo. Y lo importante, aprendemos, por ejemplo, a utilizar la herramienta de la legitimación para mediar entre pares o para trabajar en la prevención. Por eso empecé yo hoy diciendo que está muy lindo y muy bueno que se trabaje en mediación, pero no basta solo la mediación. Hay que trabajar en la prevención. Entonces sí, si uno trabaja en sala de, digamos, de pequeños, lo que es educación para la paz, trabaja la mediación, digamos, a partir de los 8 o 9 años y después trabaja en secundario, ahí sí va a dar muchos frutos. ¿Por qué? Porque los chicos en el inicial empiezan a gestionar las emociones eficazmente con un lenguaje sencillo y se dan cuenta de la importancia de expresarlas. El niño que está en primero, segundo y tercer grado comienza a trabajar con algunas herramientas de comunicación, aprende a escuchar diferente, ¿eh? Aprende a trabajar también algunas cosas que tienen que ver con lo colaborativo, trabaja, digamos, en lo que tiene que ver con el lenguaje asertivo, y cuando está en cuarto grado o quinto grado, recién ahí se trabaja con formar a esos chicos como mediadores escolares. Con lo cual ya el chico de muy pequeño empieza a hacer un cambio en la forma de relacionarse con los otros. Solo cuando llega a la etapa de quinto grado o cuarto grado, depende de las escuelas, ya trabaja con la técnica específica de ser mediador, del rol de mediador. Entonces, es maravilloso el cambio que se produce. Yo siempre digo, ojalá me hubieran formado a mí de muy pequeña en esto. Si lo hubiera sabido, sería otra clase de persona tal vez hoy en el mundo, ¿no? Y los chicos son muy permeables a estas técnicas, a estas herramientas. Lo que para los adultos a veces cuesta entender, ellos son rapidísimos. Enseguida captan, digamos, lo que uno quiere transmitir. Creo que es muy importante hacer todo un trabajo, digamos, completo. Ahora, bienvenida a la mediación escolar. Ustedes van a trabajar con la mediación escolar, bienvenida, porque es una herramienta, pero no es la única. Y es una herramienta de resolución. También, más adelante, los invito a que puedan trabajar con los círculos de diálogo, que son maravillosos, o las prácticas restaurativas, que son también no solamente círculos, sino, por ejemplo, práctica restaurativa para hacer escucha, y otras habilidades que son propias ya de lo que es la facilitación y los círculos. Pero realmente todo vale cuando queremos gestionar los conflictos en forma asertiva, adecuada en las escuelas. Tenés un Quisiera... montón de preguntas, Andrea. Ah, ¡qué bueno! Pero no, Yo no lo veo, si me lo tenés sin leyendo.
Pero una que me llama la atención es que preguntan, ¿cómo abordamos la tarea de mediar con alumnos y tutores que no reconocen la existencia de un conflicto? Bueno, una cosa, esto es lo que quiero, pero tratar de dejar claro. No todo es mediación. Una cosa es intervenir y ver cómo hacemos con técnica para lograr que esta persona se dé cuenta que está ante un conflicto, y otra cosa es mediar cuando el conflicto está instalado. Pero para que el conflicto esté instalado, las partes tienen que reconocerse partes de ese conflicto. Porque si no se reconocen o no ven la existencia de un conflicto, va a ser muy difícil que podamos llevarlos a mediación. Eso por un lado. Entonces, ¿uno qué hace? Lo primero que tiene que hacer cuando tenemos una persona conflictiva, entiendo que la pregunta viene por ahí, como que entiende que ella nunca hace nada, que todos atentan contra esa persona y ella es como inocente o él, ¿no? Es tratar justamente de empezar con mucha paciencia a escucharlo, a decirle, bueno, a situar cuál es digamos, el conflicto que lo relaciona con un otro, pero ojo, no vos le hiciste esto, o fulanita está diciendo que vos no escuchás, o yo que soy una autoridad no me entendés. Hay que tener cuidado en el lenguaje, cómo empleamos ese lenguaje. Entonces decirle, bueno, noto que últimamente estamos teniendo alguna diferencia entre las dos, o entre fulano y mengano, y me gustaría escucharte, ¿cuál es tu visión? Seguramente, por la pregunta que hacen, va a decir, yo nada que ver, yo estoy bárbara, o la verdad es que yo no hice nada. Bueno, pero hay una regla muy linda que nos enseña la escuela de Harvard que dice, separe la persona del problema. Entonces, vamos a hablar del problema. El problema es más allá de las personas que estén involucradas. Cuando la persona no se entiende como sujeto de ese problema, uno como que objetiviza el problema. Bueno, el problema es que, por ejemplo, yo como supervisora indico ciertas cosas en la tarea y noto que últimamente no se están llevando a cabo. O sea, como no, vos no lo haces. Como objetivizar el problema. Y si aún no lo reconoce, empezar a trabajar con mucha paciencia en la escucha activa. ¿Vos qué crees acerca de esto? Esto que te estoy comentando de esta problemática. ¿Vos qué opinás? ¿En qué crees que a vos te está afectando eso? O sea, ir como llevándolo con la pregunta de a poquito, y ahí vamos a ver se ven en los cursos que ustedes van a hacer, todo lo que es herramientas, cómo hacer preguntas de tipo reflexiva, hipotéticas, circulares, de metamodelo, hay un montón de técnicas en lo que es la pregunta, para que por sí misma la persona de a poquito vaya llevándola despacito hasta que se dé cuenta de que está de alguna manera en esa reflexión, en ese tipo de trabajo involucrado en el conflicto. Hay un tema muy importante que se trabaja en los programas, que tiene que ver con los elementos de un conflicto, quién es parte, quién no es parte. Y muchas veces, y un poco de esta pregunta que ha hecho, no sé, algún docente que no sé el nombre, disculpen, porque no estoy leyendo la pregunta, se es parte por acción o por omisión. Acciones porque, bueno, hago actos que hacen que, digamos, de alguna forma dificulten a un otro, ¿no? Y genere un conflicto. Pero a veces se puede ser generador por omisión. Cosas que tendría que hacer que no estoy haciendo. Entonces, muchas personas dicen, pero ¿por qué me decís a mí esto? ¿Por qué me citaste, en el caso de adultos y no en ámbito escolar? ¿Por qué me citaron a la mediación si yo no hice nada? Bueno, ese no hacer nada a lo mejor era que tenía que hacer algo y no lo hizo. Entonces, digamos, en general hay que trabajar, digamos, antes que llegue a escalar el conflicto, tomándose el trabajo de escuchar a una parte, intervenir con estrategias, que justamente en estos cursos se aprenden qué tipo de estrategias, y de a poquito ir viendo que la persona vaya modificando su percepción, su mapa acerca de ese conflicto. Ahora, patologías, la mediación no trabaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona es negadora o tiene una patología, ni la mediación ni ninguna de estas herramientas va a poder con eso. Estamos hablando de personas que, más allá de que haya una dificultad, te puedan realmente entender que están de alguna manera involucradas, pero nunca, y acá está el secreto, nunca decirles o hablarle de esta manera, ¿no? Porque vos haces esto, vos me molestaste, esto hace que escale el tema, realmente siento que me falta ese respeto, que no me reconoces como autoridad, porque eso es un lenguaje que va a generar impacto en el otro, y el otro se va a defender.
Entonces, en estos cursos vemos qué técnicas, como por ejemplo el lenguaje en primera persona, se puede utilizar para que al otro no le impacte, ¿no? Y no escale aún más ese conflicto. No sé si soy clara en la respuesta. Muy clara, Andrea. Inclusive muchos de los participantes están agradeciendo por lo clara que sos en las respuestas. Otra de las preguntas que te podría hacer, que la hace Cecilia, ¿qué pregunta en la mediación escolar se puede aplicar a conflictos que surjan relacionados a racismo, xenofobia y además cuando hay casos de bullying? No, justamente los temas de violencia como el bullying o el ciberacoso, todas las cosas que hoy en día tenemos, no se lleva adelante con la mediación, pero sí creo que el docente que se ha formado en estas técnicas y herramientas puede ser primero un detector eficaz de conflictos y también puede ser un excelente tema de escucha, de poder, digamos, como visualizar la conflictiva y después acudir a otras herramientas, a intervenir equipos, digamos, especializados en ese tema, pero no, la violencia no se media, eso descartado, digamos, no se puede mediar. Pero sí ayuda mucho, porque uno empieza a entender dónde vienen los conflictos, cómo se conforman, quiénes son partes, quiénes no son partes, quiénes son terceros interesados en ese proceso y no son parte. Es decir, hay muchas, por eso, digamos, se trabajan unas 15 horas en todo lo que tiene que ver con conflicto y después otras 30 horas en comunicación, para entender cómo nacen los conflictos, los ciclos de conflicto que hay, porque el conflicto no es algo que de la noche a la mañana nació. Sí, nació de la noche a la mañana, pero digamos, una vez que con un nacimiento, el conflicto a veces escala, a veces queda estancado, y lo que uno ve en el conflicto, en general, es lo que se llama disputa, la fase pública del conflicto, es lo que se ve. Ah, mira, le pegó un tortazo a este pibe al otro, oh, mira, están discutiendo, pero antes de llegar a eso, hubo todo un proceso que no se vio, por eso no es, esa es la diferencia entre la palabra conflicto y disputa, pero que ya está latente o ha empezado. Por eso estos programas tienen que ir a gestionar la prevención, para que no escalen y no lleguen a la disputa. Bueno, si llegaron a la disputa tendrán la mediación escolar, como una de las metodologías, pero evitar sería lo más interesante, ¿no? O prevenir, va. Y van a quedar un montón de interrogantes porque inclusive los mismos docentes están haciendo preguntas con respecto a técnicas. Por Van a ejemplo, aprenderla en el curso que tienen después. claro, por ejemplo, fuera de la mesita de paz, en el nivel inicial, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Pregunta Jessica. Bueno, hay, Después, claro. trabajo con títeres, justamente. Tenemos, en realidad, en general, las personas que dictamos estos cursos, tenemos material para todos los ciclos armado. Y el material de inicial, digamos, es muy interesante porque hay muchas técnicas y muchos recursos para poder trabajar todos estos contenidos con los chicos. Por supuesto, no vamos a trabajar con los chicos de inicial lo que es el mediador, ni vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con las herramientas de mediación, pero como yo les explicaba al comienzo, vamos a trabajar con cosas para que ellos vayan trabajando en este camino, digamos, de estar mejor con el otro y sobre todo el lenguaje emocional. Es fundamental poder expresar emociones. Y la verdad que los adultos estamos acostumbrados a reprimirlas o a veces damos vuelta y no decimos lo que nos pasa. ¿Cómo te sentís? Mal. ¿Mal es un sentir? No, porque mal puede ser que me duele el dedo gordo del pie, puede ser que esté triste, puede ser que esté enojada. Mal no dice nada. Entonces, si a los chicos de muy pequeños, con este tipo de recursos, podemos hacerles ver, primero distinguir las emociones. No es lo mismo estar enojado que estar angustiado, que estar triste, que estar feliz, o sea, reconocimiento de emociones y poder usar desde muy pequeñitos ese lenguaje apropiado para comunicarle al otro cómo me estoy sintiendo, ya es maravilloso. Lograr eso con los recursos que yo le digo, no es uno solo, hay un montón de material para nivel inicial, para trabajar todo esto.
Bueno, quedó, creo que como frutilla del postre, el tema de negociación. Muchos docentes que son de nivel secundario se quedaron pensando en el tema de la negociación, con quién se tiene que trabajar, si es con un grupo de alumnos y que ese grupo de alumnos duplique, es decir, multiplique el tema entre Sí, sus pares, todo eso. rápidamente se los contesto, después quedará para un curso posterior. Tema de negociación. También se forman docentes, directivos y supervisores en lo que es la negociación, que como les indiqué hace un rato, no es el negociador, puede ser parte en el conflicto. De hecho lo es. O sea, se puede buscar una persona que adquiere las habilidades para negociar entre personas en conflictos, pero no es la idea, sino que un grupo, por ejemplo, puede formarse como negociador. Y pueden trabajar, aún siendo parte, en esta cosa de tender un puente con el otro que no está viendo lo mismo que yo. Estas herramientas, que también es un curso más o menos de unas 30 horas, o sea, primero hay que hacer lo que es comunicación en general, que son 30, 40 horas, y después o se trabaja en mediación, o se forma en mediación, o se forma en negociación. Estos negociadores que adquieren estas habilidades de la escuela cooperativa, o sea, negociación colaborativa de Harvard, lo que hacen es intervenir en cuestiones para poder resolverlas con la técnica. Por ejemplo, votación del viaje de egresados. Hay un montón de cosas que a los chicos les gusta llevarlos a la negociación. Pero ser negociador implica también un rol diferente al mediador y muy productivo también, porque se resuelven muchas cosas con la negociación. Ahora, en muchas escuelas, una vez que los negociadores se han formado, lo que ha pasado es que los propios chicos de cuarto, quinto año, tercer año, han formado equipos de negociadores. Una vez que han adquirido las habilidades, una vez que han trabajado en las escuelas primero con esta metodología, después un montón de veces han formado equipos ellos mismos de negociadores. A diferencia de los mediadores que siempre es conveniente que lo formen los docentes, no los chicos. Sí, el mediador es entre pares. Otra pregunta que a veces me hacen, ¿y puede haber mediación en la escuela entre adultos? En realidad uno no forma al docente para ser mediador con otros adultos en este tipo de programas, pero no cabe duda que con toda la cantidad de horas que les estaba diciendo que se van formando, tienen habilidades y destrezas para poder llevar adelante la negociación de conflictos, intervención, no en el proceso en sí de mediación, pero sí con la técnica, entonces ayuda muchísimo. No sé si hay más preguntas y si no Clara, querés compartir. Andrea, sumamente ¿Cómo? clara, sumamente clara, Andrea. Están todos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que yo siempre agradezco a Dios que me haya llevado por este camino y agradezco a una persona bueno, que hoy no puede estar acá presente, tal vez lo hubiéramos hecho juntas o con ella misma, ya la van a conocer seguramente, que es Cecilia, que me invitó a llevarme por este camino de lo que es la mediación escolar y la formación digamos, de estas metodologías, y realmente feliz porque entiendo que el semillero está acá, puesto en la educación, y que podemos formar niños y jóvenes con otras miradas. La verdad, eh, notamos que los chicos que se postulan para ser mediadores realmente son los líderes que a veces nosotros rotulamos, que es horrible, pero los más conflictivos en el aula son los primeros que se postulan para ser mediadores y hacen un cambio actitudinal, pero de 180 grados, por no decir 360, porque ejercen un liderazgo constructivo. Les gusta liderar, a veces lo hacen de una manera no correcta y cuando toman estos cursos de mediación son los mejores mediadores en las escuelas. Yo recuerdo una vez en Catamarca que me han corrido unos chicos que eran pero terribles, ¿no? Y me dicen, señor, venga, venga, mire, yo soy mediador, ¿vio? Y ahora me tengo que portar bien porque tengo que ser el ejemplo. Porque yo antes hacía mucho lío, bardeaba mucho, palabras del chico, ¿no? Pero ahora, claro, como soy mediador, y estoy ayudando a otros pares, me siento feliz porque puedo hacer algo bueno para los demás. Y yo decía, qué bueno esto, ¿no? Escuchar a un joven que siempre estaba, digamos, con sanciones todo el tiempo, porque, bueno, él quería ejercer liderazgo, pero no era la forma en que lo hacía. Y hacer este cambio actitudinal, en realidad es genial, ¿no? Entonces,
me pone muy feliz y me emociona trabajar con los docentes y con los niños. Realmente tengo pasión. Yo trabajo en un organismo que a veces, digamos, me piden otro tipo de capacitaciones de otras cuestiones y temáticas, y yo siempre negocio con los directores de turno que, genial, yo digamos, voy a hacer otras cosas, pero que no me saquen las escuelas y estos programas porque me parece que son la mejor apuesta que uno puede hacer para formar jóvenes diferentes. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, si quieren pasamos el video final, pero es un video que les quiero contar que en una de las tantas eventos que hemos hecho, un día yo soy, como les dije, abogada, y los invité a los chicos mediadores de las escuelas de varias escuelas del país a que pudieran venir al Colegio de Abogados a mostrar sus tareas como mediadores. Y realmente dejaron impactados a los mediadores abogados de la capital federal o Cava, cuando vinieron a mostrar todo lo que sabían y todo lo que, las herramientas que habían aprendido, y los desafiaban a los que estaban ahí en el público a que preguntaran sobre la mediación, sobre estadística, sobre casuística, sobre que contaran un conflicto que le iban a parafrasear, etcétera, etcétera. Bueno, es como modo de cierre y motivador para contagiarles esta alegría y este entusiasmo por lo que es esta temática, que comparto este video para que vean imágenes, solo modo de hacer un cierre lindo, ¿no? Con calidez. Y desde ya agradezco a todos los que estuvieron escuchando. Pueden quedar muchas dudas, tal vez después Ángela, vos me las transmitas y yo pueda realmente ayudarlos en las preguntas que tengan para hacer, etcétera. Me pongo a disposición, Ángela, y también al Ministerio de Educación para lo que necesiten y dudas que hayan quedado, tal vez no se pudieron contestar. Así que les agradezco muchísimo esta linda tarde acá con ustedes. Si querés, pasamos Gracias, el video. Andrea. Vemos el video. Dale.
Sí. Está sin micrófono, Andrea. Ah, sin micrófono estoy. Sí, A ahí está, ver. se te escucha. Como no, le decía, recordando momentos tan lindos, esto refleja todo el trabajo que han hecho los chicos que estaban en el escenario de diferentes escuelas del país. Había de unas 8 provincias ahí en el escenario, los que vieron las imágenes, y cómo ellos se desenvolvieron re bien para contarles a todos esos docentes, a todos esos abogados que estaban sentados ahí, lo que era la mediación, con qué nivel de soltura y con qué entusiasmo. Y también se observaba las imágenes que ellos, cada escuela se hacía su logo, que es tan importante esto de la identidad, ¿no? Y el sentirse orgulloso de ser mediador, y hasta fueron a comer, fueron invitados al comedor central del colegio, y orgullosos le mostraban a todos los abogados que estaban ahí que eran mediadores, y que eran alumnos mediadores, y que si tenían algún conflicto, que recurrieran a ellos, que ellos iban a poder. Una cosa tan importante, ¿no? Confiar los adultos en que los chicos pueden. Con esto creo que es importante cerrar. Ha sido muy generosa, Andrea. Una charla hermosísima. Yo por lo menos me he quedado con ganas a más, aprender más. Yani, no sé si vos querés Sí, expresar tu... encantado de conocer a Andrea, muchísimas gracias desde el Ministerio de Educación, y se nota la pasión y el encanto, digamos, por esta técnica tan linda y tan importante a trabajar y a formarse, ¿no? Porque algo de lo que estuvimos analizando en este último tiempo desde el programa Escuela y Comunidad y también desde Mediación Escolar, es que no es algo que podamos aprender en unas horitas tan cortitas, pero sí lo importante de esta primera iniciativa y contarles a todos los docentes y las docentes que, bueno, que justamente es una primera iniciativa y que a lo largo del año, y si Dios quiere el año que viene, vamos a seguir trabajando en lo que es mediación escolar con la idea de formar al docente y también que se pueda armar, digamos, en la escuela los propios departamentos de mediación escolar, con los alumnos mediadores y demás. Así que Andrea, seguramente te tendremos de referente, porque bueno, ha sido muy clara en esta técnica y bueno, sobre todo la calidez con que hemos trabajado y dialogado hoy en esta primera instancia. Así que muy, muy agradecida y encantada de conocerte. Encantada para mí este cambio, y agradezco mucho a los Ministerios de Educación de la Nación, ¿no? En general, de todas las provincias, de la Nación y de las provincias, porque trabajo con varios, esto de apostar a esta metodología. Realmente, 20 años atrás, te puedo asegurar que costaba mucho. Y ahora este camino de concientización de lo importante de estas herramientas. Y eso lo felicito a todos, al Poder Judicial también, que está haciendo este nexo de trabajo, digamos, porque es difícil trabajar solos, esto de trabajar en comunidad, en común unión, donde todos tiramos para el mismo lado y todos queremos lo mejor. Eso está buenísimo, así que también felicito esta iniciativa del Poder Judicial, que está acá presente, que está, digamos, colaborando con el Ministerio de Educación a través de su Instituto de Formación para que esto también pueda hoy llevarse adelante y estemos acá hoy reunidos. Así que muchísimas gracias también, Ángela, por este aporte. Y al Ministerio de Educación, mi abrazo. Prevención, para que no Sí, lleguen los casos al Poder Judicial. es que es toda una cadena, ¿viste? Empezamos de chiquititos y después somos adultos diferentes. Vamos a evitar la litigiosidad después, más adelante. Así que bueno, yo creo que todos han quedado muy, muy contentos. Es más, están preguntando acá si hay algún costo para hacer los cursos. Ellos quieren hacer cursos. Así que, bueno, largaremos un diplomado. ¿Qué les parece? Sobre mediación escolar. y, y bueno, si si podés nos podés mandar alguna bibliografía para que ¿Cómo no? ¿Cómo no? vean los profes, eso se va a agradecer muchísimo. Y vamos a seguir nosotros por nuestro lado, por el Poder Judicial y apoyando al Ministerio de Educación en todo lo que podamos, como para que esto se replique en toda la provincia y que pueda, es decir, que podamos pueda hacer esto de prevención y no que nuestros jóvenes lleguen tan jovencitos a las cárceles, ¿no?
sino que ya desde la escuela aprendan cómo la interacción entre ellos, con sus pares y también con sus profesores, con quienes son sus directivos. Así que desde mi parte, Andrea, muchas gracias. Es Por todo un favor, placer conocerte y bueno, nos igualmente. vamos a estar viendo pronto. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios que estoy leyendo. Muy lindo, la verdad, un placer. Nos veremos y cuenten conmigo para lo que necesiten y material también que les pueda aportar. Muchas gracias, Andrea. Por favor, Hasta un gusto. luego. Buenas tardes, que Muchas tengan una gracias linda a todos. tarde.